Hola amigos de YouTube, en el contenido de este video vamos a ver quién es el responsable de implementar el programa de prevención y protección contra caídas en la empresa. Y también vamos a ver algunas responsabilidades que se adquieren cuando se intervienen en los trabajos de trabajo en altura. Así que vamos al video. En el contenido de este video vamos a recordar quién es el responsable de implementar el programa en una empresa. El programa de prevención y protección contra caídas. De acuerdo con la resolución 4272 del 2021, el responsable de implementar el programa es el empleador. El empleador es el que lleva toda la responsabilidad de implementar este programa. Muchas veces el empleador no tiene el conocimiento de que debe implementarlo. Así que es deber de la persona de seguridad y salud en el trabajo estar actualizándose en las resoluciones y decir, salió esta nueva resolución, nosotros como empresa la debemos cumplir y él ya se encarga de administrar y diseñar el programa. Entonces, ¿quién es el encargado de implementar? El empleador. De acuerdo con una asesoría o un conocimiento que ya tiene la persona de seguridad y salud del trabajo. ¿Sí? ¿Quién es el encargado de administrar y diseñarlo? O sea, de hacer el trabajo, de hacer como tal que el programa realmente ya se vea en ejecución y en elaboración. Esa persona debe cumplir con un perfil. Debe cumplir con este perfil que exige o está escrito en la resolución 4272. La persona que diseña y administra debe ser una persona profesional en seguridad y salud en el trabajo. Ojo con esto porque las personas que aún están en su proceso de tecnólogos aún todavía no están en la capacidad de diseñar y administrar el programa de protección contra caídas. Debe ser un profesional con licencia vigente y debe tener el curso de coordinador de alturas. Este es un requisito que lo exige en la resolución 4272. ¿En dónde lo dice? Lo dice en el artículo 6. Si ustedes van allá, en el artículo 6, van a encontrar esto que yo les estoy mostrando acá. ¿Ok? También tiene que tener el curso de 50 o en su defecto el de 20 horas ya realizado. Estos son los requisitos que debe tener la persona de seguridad y salud en el trabajo que administra y diseña el programa de protección contra caídas. Se han presentado casos en donde, digamos, la persona, la profesional de seguridad y salud en el trabajo, por temas médicos, ya no está en la capacidad de hacer el curso de coordinador de alturas. Entonces ya tienen que comenzar a mirar o a determinar dentro del grupo de trabajo quién es también profesional en seguridad y salud del trabajo para que quede como administrador y diseñador de ese programa. El siguiente rol que menciona el artículo número 6 es el de coordinador de alturas. Esta persona es la encargada de identificar los peligros y también de suministrar o aplicar medidas de control tanto preventivas como correctivas. Muchas veces el coordinador de alturas se limita a que las medidas preventivas y correctivas las haga la persona de seguridad y salud del trabajo. Pero la resolución es muy clara en que el coordinador debe hacer esa labor. Es decir, su responsabilidad está en identificar los peligros, es contribuir a identificar esos peligros, pero una vez que están identificados, él también tiene la responsabilidad de tomar medidas preventivas y correctivas en la tarea que se va a hacer. De hecho, él es la persona que autoriza que se realice el permiso por medio del documento del permiso de trabajo en altura. Si no han visto el video donde yo explico cómo diligenciar un permiso de trabajo en altura, los invito a que lo busquen por ahí, que ahí lo pueden encontrar y pueden despejar algunas dudas. El otro rol que podemos encontrar es el de trabajador autorizado. Este trabajador autorizado es realmente la persona que realiza la actividad. Él es el que va a hacer la actividad de subirse a la altura a la cual necesitan realizar ese trabajo. ¿Sí? También en ese artículo 6 mencionan un rol de ayudante de seguridad.
es el mismo perfil de trabajador autorizado, pero con la responsabilidad de contribuir, de ayudar a controlar las medidas de control. Pero hay que recordar que todos los involucrados en la tarea son responsables de realizar medidas de control, tanto preventivas y correctivas, porque el propósito es que un trabajador que esté haciendo la tarea no llegue a tocar el piso en el momento en que se vaya a caer. O sea que hay que tomar todas las medidas de control para que la persona quede libre de alguna lesión en caso de que llegue a perder el equilibrio y llegue a caer. Si les gustó el contenido de este video, los invito a suscribirse al canal, darle like y compartir esta información. Chao, chao.